Tengan todos muy buenas noches, chicos y chicas. Espero que estén bien. En esta oportunidad vamos a seguir con la sesión número 8. En este caso vamos a tocar el tema del aborto. Según la Organización Mundial de la Salud, aborto se define como la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio. Como sabemos, el endometrio es una de las capas del útero. Es aquí donde el huevo fecundado se va a implantar y va a comenzar a formarse el feto. Es la interrupción antes de que el feto haya alcanzado viabilidad, es decir, antes de que éste sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. Algunas características que plantea la Organización Mundial de la Salud es que el límite de viabilidad en la edad gestacional es de 22 semanas, el peso fetal es de 500 gramos y que la longitud desde la cabeza hasta las nalgas del feto va a ser de 25 centímetros. Existen algunas categorías, en este caso 5, que vamos a tratar, que es aborto libre, es realizado bajo el derecho que tendría la mujer para interrumpir su embarazo, un aborto eugenésico, que tendría como fin la eliminación de un feto, cuando en este se va a poder predecir con probabilidad o certeza que van a nacer con un defecto o una enfermedad severa. Aborto por razones médicas o terapéuticas, es la interrupción voluntaria de un embarazo para salvaguardar la salud tanto física como psicológica de la madre. Un aborto ético, donde se considera interrumpir el embarazo porque este es resultado de una violación. Un aborto por motivaciones mixtas se refiere a la reducción fetal selectiva. Este se da en el caso de los embarazos múltiples, con el único fin de mejorar la probabilidad de un embarazo eterno. Existen 5 tipos de aborto. El aborto espontáneo, ese se considera un aborto espontáneo a una pérdida de la gestación antes de las 22 semanas, cuando el feto aún no está en condiciones de sobrevivir con garantías fuera del útero materno. Un aborto espontáneo ocurre cuando un embarazo termina de manera abrupta. Un 8 o 15% de los embarazos o la mayoría de los abortos espontáneos, tanto conocidos como desconocidos, pasan en las primeras 12 semanas de embarazo y en ocasiones no requiere de ningún tipo de intervención. De manera análoga, también la mayoría de los abortos inducidos se dan con anterioridad a las 12 semanas. Aborto terapéutico su finalidad más primordial es evacuar científicamente por medio de maniobras regladas la cavidad uterina, vaciándola de todo su contenido, en este caso del feto y sus membranas. Este aborto va a ser verificado por un médico específico y se toman las medidas precisas para salvaguardar la vida de la paciente, seriamente amenazada. Se lleva a cabo cuando la vida del feto se considera perdida o en caso de que pueda estar en gravísimo peligro la vida de la madre. Un aborto frustro. Esta es cuando se da la retención del embrión en la cavidad uterina, por lo menos durante 4 semanas después de su muerte. Se conoce como aborto frustro. Definir el tiempo entre la muerte y el diagnóstico va a ser totalmente difícil. Un aborto séptico. Ese es un aborto completo o incompleto acompañado de una infección, la cual se puede manifestar con fiebre, flujo sanguinolento o purulento, dolor en el hipogastro, es en la zona del vientre. Casi todas las embarazadas ingresan a los hospitales con el antecedente de una maniobra abortiva. El aborto séptico se establece como un grave problema por su elevada incidencia y por las complicaciones que produce tanto en la vida de la mujer. Un aborto inducido provocado. El aborto inducido, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, se trata del resultante de maniobras practicadas con intención de interrumpir el embarazo. Las maniobras pueden ser efectuadas por la propia embarazada o por otra persona por encargo de esta. Desde las primeras leyes a principios del siglo pasado, el aborto provocado ha sido despenalizado en muchos países.
traduciéndose en una disminución drástica de la morbilidad y mortalidad materna. El aborto en el Perú. Todo sobre la legislación peruana respecto a este tema. Aborto terapéutico. Si bien el aborto terapéutico, que se conoce por sus iniciales AT, es legal en el Perú desde 1924, solo recientemente, en junio del 2014, el Ministerio de Salud aprobó la Guía Nacional para la Interrupción Voluntaria del Embarazo por razones terapéuticas. Sin embargo, las mujeres peruanas aún no tienen un acceso adecuado a estos servicios en los hospitales públicos. En gran medida, esta es la razón por la que causas indirectas de muerte materna son cada vez más frecuentes. La legislación. La sociedad civil, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, médicos y organizaciones de mujeres han desplegado una intensa actividad en Lima y en las regiones del país con el fin de discutir y aprobar guías y protocolos locales de atención del aborto terapéutico, habiendo podido realizar seguimiento en 10 hospitales. Asimismo, realizaron actividades para mejorar la atención en estas instalaciones, extender la atención y mejorar la calidad de los servicios. A partir de la revisión de la literatura nacional, hemos podido conocer que la legislación del aborto por razones médicas existe en el Código Penal peruano desde 1924, siendo lo anterior refrendado en la revisión del mismo código en 1999. En el artículo 119 del Código Penal peruano dice así: el aborto realizado por un médico con el consentimiento de la gestante o su representante legal, si lo hubiera, no es punible si es la única forma de salvar su vida o evitar daños graves y permanentes a su salud. Datos importantes. A pesar de la promulgación de la ley aprobada por el Código Penal peruano, no se ha aplicado de manera sistemática debido a la falta de una guía clínica o un reglamento que estandarice su implementación. Por otro lado, a pesar de esta deficiencia, en los últimos 50 años, algunos hospitales han brindado servicios de aborto terapéutico. Particularmente tenemos el Hospital San Bartolomé y el Instituto Nacional Materno Perinatal, conocido anteriormente como Maternidad de Lima.